Hola, bienvenidos al programa institucional del Congreso de la República, Cámara Responde. Hoy nos acompaña Alfredo Molina, representante a la Cámara por el partido de la U por el departamento de Cundinamarca. Él hace parte de la Comisión Quinta del Congreso de la República, donde se manejan los temas agropecuarios, temas ambientales y mineroenergéticos del país. Además, participa de la Comisión de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial. Es especialista en educación ambiental y desarrollo de la comunidad y además cuenta con una maestría en gestión y auditorías ambientales y otra maestría en estudios políticos. Durante 12 años asumió cargos directivos en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y fue delegado por la Cámara de Representantes a la Unión Interparlamentaria Mundial, donde participó en los diálogos relacionados con el cambio climático. Representante, bienvenido. Los ciudadanos tienen varias inquietudes para usted en el día de hoy. Sandra, un saludo especial a usted, un saludo a todos los colombianos, en especial a los ciudadanos de mi departamento de Cundinamarca. Vamos entonces, representante, a comenzar con esta interacción de preguntas y respuestas con los ciudadanos del departamento de Cundinamarca. Tenemos el primer invitado, se trata de Nelson Molano, él es un comerciante. Veamos qué inquietud tiene para usted. Le quiero hacer la siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Representante, lo dejo con el señor Nelson. Bueno, Sandra, primero que todo hay que aclarar qué es el cambio climático, porque en Colombia han habido confusiones entre lo que es el cambio climático y la variabilidad climática que se presenta en Colombia y sobre todo en estos territorios que dependen igualmente del calentamiento o el enfriamiento del Océano Pacífico Central. El cambio climático es algo que naturalmente en la Tierra se sucede a través de un ejercicio físico y químico que igualmente se da en la Tierra, precisamente por un gas que es el responsable de calentar la Tierra y mantenerla promedio 15 grados centígrados. Ese gas es el gas carbónico o CO2, como se conoce en la molécula química, y ese CO2 natural se acumula arriba de la atmósfera y entonces los rayos del sol que penetran hasta la superficie de la Tierra, entonces los rayos del sol tienen dos connotaciones, uno de onda corta y uno de onda larga. Esos rayos del sol de onda corta usualmente son repelidos por la exósfera, que es la capa superior de la Tierra, entonces se devuelven, ahí están los rayos alfa, beta, gamma, y hay unos rayos que van hasta la zona de la superficie de la Tierra, que usualmente son 10% de gases de los rayos ultravioleta, que son los que son responsables de generarnos a veces patologías en la piel y por eso usamos protector o bloqueador solar. Ese 90% entonces de esos rayos ultravioletas se quedan en la capa de ozono, que es una capa maravillosa para la Tierra y para la vida del planeta, porque el 90% se queda allá y el 10% llega a la superficie de la Tierra. Otro 45% de los rayos que llegan a la superficie de la Tierra son los rayos ultravioleta, son los más calientes, y otro 45% son los rayos de luz visible, que son los responsables de la fotosíntesis de las plantas y los que inician una cadena alimenticia en la Tierra. Los rayos llegan a la superficie, se devuelven y al devolverse la capa de CO2 retiene esos rayos y esto es lo que hace que la Tierra se caliente promedio 15 grados centígrados. Por eso a ese efecto le llaman el efecto invernadero. ¿Qué ha pasado entonces hoy? Que ese CO2 ya no es solamente un CO2 natural generado por las especies vivas del planeta y por el intercambio entre oxígeno y CO2, sino que ese CO2 ha aumentado su producción porque ya los seres humanos no somos unos seres humanos propios de una naturaleza, sino hemos construido un sistema social y un sistema económico basado en un ejercicio de cambio de cultura y de consumo, donde entonces ya el CO2 no solamente cuando tomamos aire, oxígeno, y botamos CO2 los habitantes del planeta, generamos CO2, sino que entonces ese CO2 es mayor por varias causas. Uno, creció la población. Hoy somos 6.500 millones de habitantes en la Tierra generando CO2. Y dos, creció la cultura y el consumo de la sociedad. Hoy hay vehículos, hay aviones, hay barcos, hay industrias, hay luz, hay tecnología y todo eso genera carbono y genera CO2 y eso
acumulativo en la misma capa de CO2, lo que ha hecho es engrosar esa capa y entonces los rayos que llegan a la superficie de la Tierra se devuelven y como la capa es más grande, retienen más rayos solares. Y por eso entonces el calentamiento de la Tierra hoy está en promedio 2 grados por encima en los últimos años, precisamente porque hemos aumentado el consumo en la Tierra de todos los niveles y se ha aumentado la generación del gas principal generador del calentamiento global, que es el CO2, el gas carbónico, sumándole también el monóxido de carbono, que es el CO, y otros gases que son bastante retenedores de rayos también solares, inclusive gases sintéticos que ha producido el hombre, como los clorofluorocarbonados o los CFCs, muy relacionados con el tema de refrigerantes. Interesante aclaración, representante. Para darle paso a la siguiente pregunta de una ciudadana de su departamento, se trata de Liliana Gámez. Ella es diseñadora textil y también tiene una inquietud para usted. Representante Alfredo Molina. Representante, ¿qué hay de cierto de las actividades que realizamos la humanidad afectan el cambio climático? Adelante, representante. Bueno, para darle una respuesta a Liliana, las actividades diarias sí afectan el consumo de elementos que generan gas generador de cambio climático. Entonces, si yo me movilizo todos los días en un vehículo, la combustión del motor va a generar CO2. Si yo monto en avión, la combustión del motor va a generar CO2. Si yo en mi casa tengo elementos como la energía que uso todos los días, el televisor, el computador, todos los elementos generan carbono y ese carbono igual en ejercicio acumulativo va a generar una acumulación de la capa de CO2 que explicaba anteriormente y esos rayos ultravioleta y esos rayos infrarrojos que llegan a la superficie de la Tierra, que lo único que los atenúa, es decir, les disminuye su grado calorífico, es el dosel verde de la Tierra, quiere decir todas las plantas, y los acuíferos o los humedales o los ríos que disminuyen el mar mismo, disminuye la temperatura de esos rayos, pero lo que no se puede atenuar se devuelve. Y entonces, como hay una producción en el día a día de todos los seres humanos, a través de nuestro consumo, a través de nuestra acción cotidiana y diaria de gases generadores de efecto invernadero, pues esos gases van a la Tierra, a la atmósfera de la Tierra, y en ese estadio retienen mucho más rayos solares que lo que hacen es esto, y un efecto que se llama la reflexión, se devuelve, y en esa devolución la cantidad de gases va a retener mucha más cantidad de energía, y eso es lo que ha generado el calentamiento global, que a propósito es uno de los problemas del mundo, y que ha generado conflictos y efectos que son muchas veces letales para muchos ecosistemas del mundo. O sea que usted es partidario de que guardemos el vehículo y que hagamos más ejercicio y montemos en bicicleta. La realidad es que todo lo que disminuye el consumo y la generación de CO2 es una acción directa en pro de la vida del planeta. Claro que Todas sí. las otras energías sostenibles, y si son energías físicas puestas por nosotros mismos, obviamente esa es una acción en pro del planeta. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy tenemos 6.500 millones de habitantes, en crecimiento casi a 9.000 en la proyección al 2050, y todos con un modelo denominado modelo occidental, donde igualmente el modelo de vivienda, el modelo de consumo y el modelo del día a día es similar, y en ese día a día entonces nosotros ni nos damos cuenta cuánta ropa vestimos, cuánto consumimos, qué energías utilizamos y cuántas más cosas estamos utilizando, todas generadoras de CO2, todas generadoras de monóxido de carbono, todas generadoras de gases, efecto invernadero, como se llama, que siempre se acumulan allá en la atmósfera y que igualmente van a aumentar la retención de rayos solares propios que llegan a la superficie de la Tierra y que están todos los días devolviéndose a la atmósfera, y esa atmósfera sigue reteniendo gases, y dependiendo de ese consumo esos gases aumentan o disminuyen, y obviamente el consumo tiende a subir siempre. Muy bien, tenemos otra ciudadana, se trata de Joana Mazo. Ella, también interesada en el tema, quiere preguntarle lo siguiente. Representante, ¿cómo influye la tecnología en el cambio climático?
Adelante, representante. Bueno, la tecnología muy importante para el desarrollo de la sociedad y para el conocimiento sobre todo, ha influido en el cambio climático desde las máquinas. La creación de las máquinas generó una alternativa o una energía que se necesitaba adicional. Los seres humanos tomamos oxígeno, devolvemos CO2, tomamos agua, devolvemos esa agua en diferentes formas, puede ser el sudor, la orina y otros elementos, y además tomamos energía vital, que es el alimento, que es lo que nos permite movernos y es lo que nos permite la vida. Agua, aire y energía son la vida para un ser humano, fisiológicamente hablando. Cuando se va a la evolución de la máquina, de la revolución tecnológica, el ser humano entonces, además de necesitar una energía vital, va a tener que tener una energía para las máquinas y para la tecnología. Pues esa energía es basada en elementos del subsuelo o de la tierra profunda, y ahí está el carbón, ahí está el petróleo, ahí está el gas, como los elementos principales que son el modelo energético hoy del mundo. A ese modelo energético le llaman el derivado de los combustibles fósiles, y efectivamente a partir de esa energía las máquinas se han movido, y a partir de esa energía más otras energías como la hidroeléctrica, que es a base de agua, se genera la máquina que igualmente en su generación y en su combustión pueden devolver gases generadores de efecto invernadero tipo CO2, monóxido, y también se genera carbono en sus generalidades. Hoy la tecnología evolucionó a tener máquinas en nuestra casa. Hoy tenemos electrodomésticos, hoy tenemos una luz que nos permite el día a día, un mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y efectivamente también tenemos máquinas en las casas para movilizarnos, y tenemos máquinas en el mundo para ir en el mar, para ir en el aire, y tenemos obviamente máquinas para hacer industria, tenemos máquinas para facilitarnos la vida en el día a día, la máquina de hacer jugo, la máquina... Todos estos elementos dependen de una energía, y esa energía, una vez se procese afuera, genera CO2, genera monóxido de carbono, genera carbono solo, que en acumulación, reitero, sigue llegando a la atmósfera, y los rayos solares siguen llegando. La temperatura de la Tierra, por tanto, va a aumentar porque esos rayos se devuelven, hay más gases, y esos gases siguen reteniendo. Y por eso les llaman efecto invernadero, para clarificar. Claro. Porque usted se mete en un invernadero, la luz pasa, el plástico se devuelve, y al devolverse se queda en el plástico, y por eso allí se siente un calor impresionante. Si uno se mete en un invernadero de plantas, va a sentir un calor infinito. Igual sucede en tierra fría, en los modelos de vivienda, donde se pone una teja plástica transparente, y eso se hace hoy técnicamente para que la luz caiga, entre, y al devolverse caliente, y que se calienta la casa. Es un tipo de calentador natural. Claro. Y eso es lo que está pasando hoy con el efecto invernadero. El consumo general, la tecnología en general, siempre van a generar gases que van a generar una acumulación mayor y una retención mayor del tema de los rayos solares. Pero claro, y son máquinas, ubiquémonos en el hogar, son máquinas que son indispensables, entre comillas, para trabajar, para vivir. El computador, los electrodomésticos, la nevera, la lavadora, los televisores. ¿Cómo hacemos entonces para colaborar desde la casa? Bueno. ¿Los desconectamos cuando los terminamos de usar o cómo hacemos? La forma de ahorrar energía sería, obviamente, tener menos contacto en ese ejercicio de la tecnología. Sin embargo, cuando uno hace un análisis profundo de la cultura del ser humano, la cultura del ser humano es consumista. Y a veces a uno le preguntan, pero no hay nada que hacer. Hay paliativos. Sí, desconectar, usar menos. Por ejemplo, cuando uno le dicen, ¿hay algo para hacer ahorro de agua? Uno dice, sí. Ducharse, cerrando la llave, cuando se va a jabonar, bañarse con agua fría para menos energía utilizada en la calefacción claro. del agua, etcétera. Pero esos son paliativos reales que permiten tal vez que nuestro planeta Tierra, que tiene una vida naturalmente como ecosistema general, nos alcance para mucho más tiempo. Y eso sería, pues hoy incalculable, cuando ya ese cambio climático ha generado destrucción de ecosistemas.
Los manglares del mar muchas veces se han ya afectado y está denotado científicamente. Hay un deshielo natural de los polos en unos sentidos, lo que ha aumentado el nivel del mar, y ese nivel del mar ha afectado ya algunos territorios continentales y de islas donde se ha aumentado el nivel y obviamente ha generado conflictos ya porque se inunda. Y por eso yo siempre digo que en Colombia ha habido una gran confusión de lo que es el cambio climático y la variabilidad climática, porque esa variabilidad climática es relacionada con el calentamiento o el enfriamiento del Océano Pacífico, que en Colombia cuando se enfría o se calienta hay más lluvia o hay menos lluvia. Acá le llaman fenómeno de niña o niño. Es mal llamado así porque un niño o una niña no generan esos desastres que generan estos fenómenos climáticos que se presentan en Colombia. Y obviamente cuando hay más precipitación, teóricamente hay una niña, y cuando hay menos precipitación hay un niño, es decir, un verano. La última niña generó los desastres del año 2010-2011, que obviamente esos fenómenos climáticos por variabilidad se ven intensificados por un cambio climático general del mundo, en el sentido de que toda la sociedad del mundo está acumulando, pero estos otros fenómenos climáticos, así como los huracanes o los ciclones, son fenómenos climáticos que dependen mucho del sector de la localización en la Tierra, y que por ejemplo para Colombia hay variabilidad climática extrema cuando se presenta sequía o mucha agua o mucha lluvia, simplemente para ir diferenciando los términos, porque todas las personas usualmente tienden a confundir este ejercicio de la variabilidad climática con el cambio climático. El cambio climático es un fenómeno de todo el planeta Tierra, generado, eso sí, estoy completamente seguro, por el antropismo, es decir, la acción directa del ser humano. Pero estoy segura que después de esa respuesta magistral ya quedó aclarada esa parte, representante, y si le parece vamos con otro ciudadano que tiene una inquietud para usted. Se trata de Julio Quintero, él es comerciante, veamos qué quiere preguntarle. Doctor Alfredo, ¿cómo nos afecta el cambio climático al país en general, a Cundinamarca y a Fusagasugá en especial? Quisiera saber eso, doctor Alfredo Molina Triana. Representante, su respuesta. Bueno, la huella de carbono de Colombia no es alta, quiere decir la generación de gases de efecto invernadero de los colombianos no es alta, comparada con otras sociedades del mundo. Sin embargo, nosotros sí tenemos un gran ecosistema que conservar, y unos grandes ecosistemas que por el contrario me disminuyen el carbono que está en el aire, disminuyendo los efectos nocivos de gases de efecto de invernadero que en otras sociedades del mundo se generan. En Colombia entonces sí se afecta en nuestro país, a pesar que somos más responsables que otras sociedades del mundo, el cambio climático con un cambio general del planeta Tierra nos va a afectar aquí. Y nosotros tenemos hoy ecosistemas costeros, tenemos ecosistemas marinos y tenemos ecosistemas terrestres. Esos ecosistemas se van a ir afectando de conformidad al cambio de la temperatura general de la Tierra. Entonces los manglares pueden verse afectados porque si cambia abruptamente una temperatura de la Tierra, ellos tendrán que adaptarse a ese tema de una temperatura mayor. Igualmente, si hay deshielo, y en las zonas costeras nosotros hoy tenemos igualmente población asentada o unos elementos de infraestructura construida, obviamente podría aumentar el nivel del mar con afectación directa a la infraestructura, entonces sería una afectación social y económica. Pero por otro lado también, aquí en los ecosistemas terrestres, Colombia tiene por latitud, es decir, estamos ubicados en la zona del trópico y sobre todo en la línea de Ecuador, tenemos unas características particulares, pero en Colombia también hay ecosistemas por altitud, quiere decir, hay tierras bajas de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar y tierras de montaña, ecosistemas de montaña, por encima de los 1000 metros. Pues allí está el bosque andino, el bosque altoandino, y está el páramo como un ecosistema muy importante para nosotros. Y está el ecosistema a nivel, las nieves perpetuas en el nival. Entonces en los volcanes y nevados hay. ¿Cómo afectaría a Colombia? Si sigue el calentamiento general, pues va a haber un deshielo de los nevados, e igualmente ecosistemas tan frágiles como el páramo podría verse afectado. Pero además también afecta, por ejemplo, en materia de salud pública, porque hoy las enfermedades tropicales o los que generan los mosquitos, el dengue, la malaria,
pudiese tener un rango adicional que hoy está presentado en menos de los 1000 metros, donde hay zancudo, y en bosque andino algo, si se calienta más la tierra, estos zancudos tendrán una adaptación para llegar a climas más fríos, y allí entonces empezarán a presentar ese tipo de enfermedades, como uno de los tantos efectos que podrían generar el cambio climático para Colombia y para el mundo en general. O sea que si bien nosotros no somos un país que genera una huella de carbono alto y por el contrario ponemos ecosistemas en el Chocó biogeográfico, en el Amazonas, en las zonas hoy conservadas de Colombia, sí recibimos unos perjuicios generales del cambio abrupto que está presentando la temperatura de la Tierra en el mundo. Muy bien, representante, tenemos espacio para una última pregunta. La hace un estudiante de zootecnia, Fernando Amador. Él quiere saber lo siguiente. Y pues mi pregunta va dirigida para el doctor Alfredo Molina. Pues principalmente me interesa el saber para nuestra comunidad fusagasugueña y pues debido a los recientes pues cambios climáticos así tan bruscos a los que nos vemos enfrentados, ¿cuáles son las propuestas de él en pro del bienestar pues principalmente para los campesinos del sector y para las personas de la tercera edad, ¿no? Y en general para toda la comunidad fusagasugueña? Representante. Bueno, las propuestas de manera general para solucionar son la disminución de gases de efecto de invernadero. Pero tal vez el estudiante, cuando hace una pregunta de las propuestas climáticas, de pronto, y puedo ser una preconcepción mía, está interpretando cambio climático versus variabilidad climática. Porque la variabilidad climática, cuando se ha presentado en Colombia, presenta épocas de verano o épocas de invierno. La época de invierno genera siempre desastres naturales porque estamos hoy haciendo cultivos en tierras de montaña. Y esos cultivos en tierras de montaña, con mucha agua, obviamente a veces hay unos problemas de inestabilidad de la tierra y de desprendimiento de taludes con afectación directa del suelo y de los cultivos directamente. Pero también puede haber en la variabilidad climática disminución de la oferta hídrica y eso genera que en los cultivos pues no haya agua y los cultivos sin agua van a generar igualmente conflictos en la producción. Podría ser eso, pero si no también en materia del cambio climático, ¿cuáles serían las políticas claras? Pues ya hay una política clara del cambio climático que igualmente la tiene el Ministerio de manera muy general. La tendencia es a que debemos tener una ley de cambio climático general que ojalá responda a toda la integralidad en el manejo de cada estado frente al tema del cambio climático. Pero igual las acciones directas, por ejemplo, de los campesinos es disminuir todas las acciones que impliquen generación de gases de efecto invernadero. Porque si esos gases de efecto invernadero se siguen generando en las actividades productivas, entre ellos el proceso agropecuario también, que es uno de los tantos, podría generarse acumulación mayor de manera general en materia de esos gases que acumulan y que retienen la radiación solar que está llegando todos los días. Hay un gas muy relacionado con el proceso agropecuario, que es el CH4, molecularmente hablando, que es el metano. El metano, que es producto de la descomposición de la materia orgánica, también está muy relacionado con el tema de acumulación arriba y retención de rayos solares que vienen a la superficie de la Tierra y suben. Entonces allí hay que hacer toda una acción directa del ser humano, desde cualquier actividad productiva, para disminuir la generación de gases, efecto de invernadero, que son los gases que están generando que la Tierra se caliente y que ya hoy, en la última COP en Varsovia, es triste para el mundo reconocer que ya estamos 2 grados calentados, es decir, ya subimos 2 grados y hoy las políticas son cómo evitar que subamos más, porque ya subimos 2 grados y eso ya es grave para el planeta Tierra. Y las otras políticas están encaminadas a conservación del ecosistema que hoy está conservado, porque igualmente restaurar ecosistemas después de destruidos es más difícil y si conservamos lo hoy conservado, podríamos generar disminución del carbono por generación de oxígeno en un intercambio que hacen las plantas naturalmente hablando. Representante Alfredo Molina, muchas gracias por responder todas las inquietudes de los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación, Sandra, y un saludo especial a todos los ciudadanos colombianos y en especial a Cundinamarca y a mi ciudad Fusagasugá.
Esperamos que hayan sido de gran ayuda las respuestas del representante y a ustedes televidentes los esperamos en una próxima oportunidad en Cámara Responde. Hasta pronto.